Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gracias a Dios por este hermoso día que Él nos da. Tenemos tantas cosas que agradecer a nuestro Dios por el privilegio de que nos permite abrir los ojos en esta mañana. Damos gracias a Dios por cada una de las cosas que Él nos ha dado constantemente, y de verdad yo puedo decir hasta el día de hoy que siempre quiero caminar en el Señor y poder seguir viendo esas grandes maravillas que Dios tiene para mi vida, como también las tiene para la suya, para su vida, para la vida de sus hijos, para su descendencia. Creemos de verdad que hay un Dios que existe eternamente en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que nos guía en cada momento. Y bueno, pues qué precioso es el Señor, que doy gracias a Él que nuevamente me da la oportunidad de poderles compartir un mensaje de parte de Él, porque viene de parte de la inspiración de Dios, del Espíritu Santo, porque es tomado a través de la palabra de Dios. Y Dios dejó la Biblia para que nosotros nos pudiéramos instruir en la palabra del Señor constantemente y poder hacer su voluntad cada día. Creemos que Dios es el único y verdadero, el supremo, el altísimo, el Dios que de nuestros antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a través del tiempo nos ha ido demostrando su grande amor y su misericordia. Gracias, para Él sea toda la gloria y honra, porque Él siempre y por los siglos y los siglos vivirá y es eterno. Y bueno, pues amada iglesia, en esta hermosa mañana yo quiero compartirles la vida de Enoc, el hombre que caminó con Dios. Y fue de verdad me enriquecí de todo lo que el Señor me mostraba a través de estar meditando su palabra. Y bueno, pues vemos que este personaje fue Enoc, un hombre que dedicó totalmente su vida a Dios. Incluso el nombre de Enoc significa dedicado, también el significado es iniciador y maestro. Y pues realmente, de verdad, a mí me sorprende porque pues doy gracias a Dios que el Señor se fijó en una servidora y cambió su vida totalmente, ¿verdad? De hacer las cosas mal. Ahora el Señor cada día a través de su Espíritu Santo me redarguye para poder tomar dirección y poder buscarle de todo mi corazón. Por eso doy gracias a Dios. Bueno, y vamos a ver esto, como yo les comentaba un poquito de Enoc. Al parecer, Enoc hizo tres cosas. Él dedicó completamente a Dios, su vida entera la dedicó a Dios. Él inició un comienzo con una relación tan profunda con Dios y de comunión con Dios, que él tocó el corazón directamente del Señor. Él agradó al Señor. Él enseñó a los hombres la vida de andar con el Señor, la dedicación total y comunión que debería de tener el hombre con el Señor. Y esto lo vamos viendo constantemente en la vida de Enoc. En la vida de Enoc, si usted se va y busca cómo fue la vida de Enoc, de verdad se va a enamorar del amor del Señor y de la compasión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Enoc era una persona que entregó y vendió su vida completamente a Dios, como les digo, que entregó todo, pero todo por seguir a Dios. Al parecer, él llevaba una vida de autocontrol y abnegación total, porque quería estar con el Señor, porque quería conocerle más, porque quería seguirle. También pude ver que él no era perfecto, que él era como un hombre como todos, pecaminoso y mortal, pero él decide seguir a Dios.
Pero no obstante, él, aun cuando él vivía una vida desordenada, se entregó totalmente y completamente al Señor, a nuestro Dios. Tenía una verdadera, él tomaba importantemente su vida y su relación con Dios, porque él quería hacer las cosas ordenadamente para agradar a Dios. Y bueno, vamos a ir al libro de Génesis 1:18, pero primero vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos dirija en esta hora, que el Espíritu Santo sea el que toque nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente, para poder introducir esta palabra que es venida de la palabra del Señor. Amado Dios, Padre de la gloria, Señor, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre. Dándote gracias, Señor, y pedimos, Señor, la participación de tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo el que venga y dirija este tiempo. Que sea tu Espíritu Santo el que toque, Señor mi Dios, tanto mentes, alma, Señor, espíritu, para poder estar ligados a ti, Señor mi Dios, para poder hacer tu voluntad, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Entregamos este tiempo a ti para la gloria y honra de tu nombre, Señor mi Dios, y que cada persona que vaya a escuchar este mensaje, Padre eterno, pueda atesorarlo, Señor, en su corazón y llevarlo por obra, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias porque tu presencia en nosotros es lo mejor que puede habernos pasado, Padre eterno. Señor, creemos, Señor mi Dios, en la inspiración verbal de la Biblia, Señor mi Dios, que es hecha, Señor, del Espíritu Santo, dirigiendo a muchos varones, Padre eterno. Pero, Señor mi Dios, todo esto lo has dejado para nosotros, para tus hijos, aquellos que te reconocen y aún los que te hemos reconocido, Señor mi Dios, no podemos quedarnos callados, Señor, de hablarle a la gente, Señor, de ti, de tu palabra, Padre, que has enviado a un Salvador para rescatarnos, Señor, de nuestra ruina. Padre amado, Señor, pongo en tus manos este tiempo, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, así vamos a ir a Génesis 5:18 al 24. Y dice la palabra de Dios: vivió Jared 72 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y vivió Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc se le presenta en la Biblia como uno que caminó con Dios, que fue traspuesto sin pasar muerte. Fue traspuesto también por la fe de Enoc, porque él empezó a caminar y a tener pasos firmes con el Señor. Se abnegó, dejó su mala manera de vivir y empezó a buscarle al Señor. El Señor ve su disposición de Enoc y empieza a ser transformado. Empieza a ver que él realmente quería seguir sus pasos. Y ahí damos cuenta que por la fe, Enoc estaba realmente convencido. ¿Quién era Dios? ¿Quién era Dios? Que era el Supremo, que era el Dios del universo, el que hizo todas las cosas y que un día Él enviaría a un Salvador. Y vamos a ir en Hebreos
en el libro de Hebreos 11, 5, 6, dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, dice, y por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc, el hombre que caminó con Dios, la escritura aquí vemos que lo declara dos veces. Caminar significa, dos veces en el 24, el versículo 22 y 24 de Génesis 5, dice, caminar significa movimientos hacia adelante, progreso estable, ¿verdad? Nosotros vemos, Enoc no caminó un poquito y luego dijo, ay, pues me regreso porque pues ya me fastidié, no veo nada, ¿verdad? Y se volvió otra vez y recayó. No, Enoc, desde que él empezó a caminar con el Señor, él fue constante, él fue un hombre con decisión, que tomó autoridad y se negó aún a las cosas que él ya había vivido, aún al pecado, él dejó todo por seguir el Señor. No fue genuino desde principio a fin y fue firme y fue perseverante en todo lo que hacía, en todo lo que Dios le mostraba. Él fue perseverante, caminó para tener un crecimiento consecuente y creciendo cada vez más y más. Así fue la vida de Enoc. ¿Qué significa el caminar con Dios? La vida de Enoc nos muestra que caminar con Dios significa que Enoc tuvo que tener una experiencia de convicción por el Señor. También yo pude ver que Enoc nació de padres pecadores en un mundo pecaminoso, en un mundo que había personas en un tiempo o una época donde la maldad se había producido demasiada maldad había. De hecho, por esa maldad que había tan grande, que más adelante, en los capítulos más adelante, vemos que Dios manda un diluvio, ¿verdad? Porque la tierra ya se había corrompido demasiado. Según los indicios de Enoc, había llevado una vida pecaminosa y perversa, andando con multitud impía de ese tiempo. Pero algo sucedió en la vida de Enoc que le cambió totalmente la vida, que hizo arrepentirse de su pecado. Algo tan acusador que lo hizo volverse y nuevamente se convirtió al Señor, regresó al Señor, porque él ya había conocido, pero él regresa. Algo sucedió que lo motivó a comenzar a llevar una vida de autocontrol y de abnegación, como yo les había comentado. ¿Qué fue lo que realmente pasó en la vida de Enoc? Las escrituras nos dicen lo siguiente: caminó Enoc con Dios después que engendró, ahí dice en el versículo que vimos en Génesis 5:22, dice, Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén. Y la palabra después, al parecer en las escrituras, está diciendo que fue después de que su hijo naciera, de que Matusalén naciera. Enoc comenzó a caminar y a dar pasos firmes. Vemos aquí que al parecer el nacimiento del hijo de Enoc fue lo que impactó la vida de Enoc en una sensación profunda e intensa de querer tomar esa responsabilidad
por el niño que había nacido, por su hijo, porque amaba a su hijo. Enoc de alguna manera se ha de haber sentido acusado, se sintió acusado por la vida pecaminosa que él llevaba, por la vida impía que él llevaba, de su deber de proveer un hogar piadoso para su hijo. Allí fue donde Enoc toma ese tiempo para poder cambiar su manera de vivir, para que poder tener una vida digna, una vida de un hombre piadoso, para poder guiar a Dios, a su hijo, a Dios, para poder darle un buen ejemplo a su hijo, para poder hacer que su hijo tuviera plenamente confianza y obediencia a Dios y de creer en la palabra y promesas que Dios había dicho que enviaría a un Salvador. ¿Qué hizo Enoc cuando Dios lo acusó de estas cosas? ¿Usted qué cree que hizo? Pues hizo lo que realmente tiene que hacer todo pecador impío. Comenzó a caminar con Dios porque vio que en Dios podría direccionar bien a su hijo. Enoc se arrepintió de su mala manera de vivir y se volvió nuevamente a Dios. Como todos tenemos que hacerlo, como todos tuvimos que haberlo hecho. Él se alejó de todo el pecado para vivir una vida en comunión con el Señor. Comenzó a llevar una vida de abnegación y autocontrol, se negó a sí mismo. Dice la palabra, Jesús dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Eso fue lo que hizo Enoc. Se negó. Tuvo que llevar una vida de autocontrol, de abnegación. Y vamos a verlo en el libro de Mateo 18:3, donde dice la palabra del Señor y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y un punto más o una enseñanza más que tenemos es en Juan 3, en el nuevo nacimiento de Nicodemo, ¿verdad? Que tenemos que nacer en espíritu, nacer de nuevo en espíritu. Pero también, mire, en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Arrepentíos. Enoc se arrepintió, ¿verdad? Y en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí una vez más nos dice, arrepentíos. Nosotros tenemos que arrepentirnos. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿verdad? Tenemos que buscar a Dios entre tanto que hay esperanza. Y Él es justo y fiel para perdonar. Si nosotros vamos delante de Dios y le decimos, Señor, perdónanos. Sabemos que hemos fallado, sé que he fallado. Ahora quiero, Señor, tomar, Señor, una vida nueva en tu presencia. Perdóname por todo lo que hice, aún por lo que no me acuerdo.
Creo que tú eres el Hijo de Dios, el cual viniste a este mundo para morir por mí. Para morir por mí entregaste tu vida, que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora tenemos redención, ¿verdad? A través de la sangre de Cristo. Pero dice la palabra del Señor, dice en segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que buscar su rostro. Pero y en Isaías, en el libro de Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio y perdonador. ¿Se dan cuenta? Dios nos va a perdonar, Dios perdona al pecador, al impío, a la gente que ha retrocedido. Él nos perdona. Él borra nuestros pecados y los arroja hasta el fondo del mar para no acordarse. Por eso, amada iglesia, amado hermano, estamos en el tiempo de la gracia, en el cual nosotros tenemos que humillarnos ante el Señor y arrepentirnos y empezar una nueva vida con Él. Caminar con Dios significa creer en Dios, ser diligente y buscar la promesa de Dios. No se trata de decir, hoy sí creo, pero me pasa una circunstancia difícil y ya no creo, empiezo a titubear. No se trata de eso. Se trata realmente de caminar esos pasos firmes para el Señor, de caminar y vivir constantemente para Dios, de abnegarnos, de tener autocontrol en nuestros pensamientos, en nuestra carne, crucificar nuestra carne. Y vemos también, vamos a ir al pasaje de Hebreos 11:5-6, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Veamos aquí, ¿verdad? Vemos aquí que por la fe Enoc fue traspuesto. Enoc tenía totalmente fe en el Señor, totalmente él creía en el Señor y creía en las promesas del Señor, porque tuvo una comunión grande con el Señor, que el Señor le contaba todo y le mostró muchas cosas a Enoc. Enoc crecía también en estatura y en conocimiento. Enoc creía que Dios era el Dios todopoderoso y que era Dios y que Él era el eterno, que Él existía verdaderamente, como así tenemos que creerlo, usted y yo, que Él era el único Dios y verdadero, el verdadero creador, el verdadero sustentador del universo, el Señor y el amo de toda la vida. En eso creía Enoc. Enoc sabía lo que nosotros debemos de saber, que Dios existe eternamente. Entonces le debemos de dar nuestra vida, entregarle nuestra vida a Él. Debemos de caminar con Dios y obedecerlo y adorarlo. Y fraternizar con Él y servirlo con todo nuestro corazón.
Y no se trata de que ahora tengo pruebas y no creo que Dios me puede ayudar, sino en medio de la prueba, estar adorando y creyendo en sus promesas. No creyó que Dios traerá una recompensa para aquellos los que le buscan con diligencia. Esto significa en las grandes recompensas que nosotros podemos tener por parte de Dios, que Él enviaría a un Salvador. Y estamos en espera de ese Salvador que Dios va a enviar. Estamos esperando y creyendo en las promesas que Dios nos ha proporcionado a través de su palabra. Pero para eso nosotros tenemos que vivir una vida piadosa, una vida piadosa, una vida en la cual nosotros tenemos que tener una dedicación completamente al servicio del Señor, al servicio de nuestro Padre. Al oír su palabra, nosotros tenemos que llevarla por obra, no nada más ser oidores. Él enviaría, Enoc sabía que Dios enviaría un Salvador al mundo. Él creyó en la promesa del Salvador y que el Salvador le podía dar una vida piadosa a sus hijos, a su descendencia, sin corrupciones del pecado y de la muerte y del juicio venidero. Enoc trató de mantener su mente y pensamientos centrados en Dios solamente, en las cosas que son totalmente verdaderas. Y lo que es verdadero es lo que viene del corazón de Dios, es lo que viene y lo que ha hecho por generaciones que la gente se convierta a Él. Los que creen en Él y tienen fe, cosas grandes veremos. Y vamos al libro de Filipenses 4:8, y dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Nosotros tenemos que pensar en todo eso. Enoc trató de echar fuera toda imaginación y llevar todo pensamiento cautivo. Dejó los malos pensamientos. Dejó todo lo que le producía, todos esos pensamientos que le producía caminar en una vida desordenada y de pecado. Y vamos a segunda carta a los Corintios 10, capítulo 10, versículo 5, y dice la palabra del Señor: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Imagínense, Enoc llevó a cautivo todo pensamiento para obedecer a Cristo. Así nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo para obedecer a Cristo, a nuestro Dios, para agradar a Él. Enoc trató de mantener su vida concentrada en lo que Dios, en las ordenanzas de Dios. Empezó a caminar y dar pasos firmes. En Isaías 26:3 dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces nosotros guardaremos en completa paz, ¿verdad? En aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Constantemente nosotros tenemos que vivir así. Enoc trató de orar siempre
de andar, vivir en espíritu y en verdad, en oración todo el día. Él oraba todo el tiempo para no caer. Y nosotros es lo que tenemos que hacer, que nuestra fuerza sea la fuerza de estar en una comunión con el Espíritu Santo, de poder hacer y estar constantemente orando en espíritu y en verdad, de poder hacer las cosas que Dios nos manda. Y vemos también en el Evangelio de San Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se dan cuenta? La necesidad de orar, eso te va a ayudar a no desmayar, a dar pasos firmes. Aun cuando te sientas angustiado por cierta circunstancia, tú tienes que seguir orando y eso te va a dar fortaleza, amada iglesia. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con toda oración de gracias. De gracias. Y en primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Todos nos lo sabemos, ¿verdad? Orar sin cesar, orar sin cesar. En todo tiempo tenemos que orar. Entonces vemos que el caminar con Dios significa llevar una vida santa, una vida piedosa, una vida de separación del pecado, una vida que es totalmente diferente de la vida pecaminosa, ¿verdad? Que trae este mundo. Quiere decir que no comenzó a llevar una vida de autocontrol, como yo les digo, empezó a separar, no es que realmente él se separara del lugar donde él vivía, ¿verdad? Sino que dejó de hacer las cosas que eran pecaminosas, que eran perversas, que eran malignas, impías. Él no comenzó a hacer cosas que eran puras, que eran justas, que eran buenas, que eran piadosas y todo lo demás, porque hay una definición de cosas que le agradan a Dios. Sabemos que esto sucedió que a partir de que Not empezó a comenzar y a caminar en vivir en Dios, ¿verdad? Porque antes veíamos que su manera mala de vivir era mala, ¿verdad? Pero él caminó exactamente con Dios, él vivió exactamente como Dios quería. Pero también sabemos que no llevó una vida santa y piadosa después de que nació su hijo Matusalén, ¿verdad? Él entonces empezó a tener una vida de autocontrol. Y vemos también en el libro de Judas, en 14:15, que es un solo capítulo, pero en el versículo 14 y 15, allí vemos también, ¿verdad?, que él dejó la impiedad, ¿verdad? Vemos, caminar con Dios quiere decir dar un buen testimonio fidedigno de Dios. Nuevamente vemos en el pasaje de Judas que nos muestra este elemento acerca de verdad, y vemos aquí en Judas, como yo le decía, 14:15, dice el libro de Judas, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor de sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc era un predicador ya después de que caminó con el Señor. Enoc era un predicador, un predicador de justicia. Y observen cuál era su mensaje.
Primero el Señor venía con sus santos, decenas de millares, con todos los creyentes que han muerto hasta este momento en la historia. El Señor viene a juzgar al mundo, a ejecutar juicios sobre todos y sobre todas las personas que han vivido en el mundo. Eso es a lo que viene. Esta es una referencia clara a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con el juicio. Y esa es la primera referencia a su segunda venida en las Escrituras. ¿Cómo Enoc sabía de la segunda venida de Dios en juicio? ¿Acaso Dios le reveló? Claro, Dios le reveló muchas cosas especiales. ¿Cómo habrían de venir todas esas cosas en un futuro? Porque Enoc caminaba con el Señor. Pero debemos recordar que Enoc sabía y creía en las promesas de Dios respecto al Salvador. Él sabía que Dios iba a enviar un Salvador y a liberar a los piadosos de la corrupción, del pecado, de la muerte y del juicio venidero. Por eso, amada iglesia, yo te invito a que empieces a caminar con el Señor. Si has vuelto atrás y si estás caminando, continúa, no pares. Empieza a buscar esa vida, esa vida piadosa del Señor. Porque Dios quiere hombres y mujeres piadosas. Aquí en Judas, de alguna manera, Enoc sabía que él enviaría al Salvador, que también vendría el juicio. Enoc predicó de esa venidera en ese tiempo, porque como yo les comentaba, había pecado tremendo. Enoc predicó en contra de la vida impía, de las personas que estaban llevando una vida impía. Le predicó, les anunció también. Él era un testimonio para toda la gente de ese tiempo, para toda la gente. Era un testimonio fuerte y fidedigno. Y cheque en el pasaje de Judas, con qué frecuencia él usa la palabra impío. Lo dice 4 veces. A todos los impíos, 1, el 2, por todas sus obras impías, el 3, porque lo que han hecho impíamente, y el 4, porque eran pecadores impíos. Recuerde, la mayor parte de la audiencia, o sea, la mayor parte de la gente que estaba en ese tiempo de Enoc, eran familia de él cercana, eran primos suyos, no eran demasiada generación distinta a él, pero toda esa gente vivía impíamente, vivía en pecado y pecados grandes, ¿verdad? Entonces, nosotros en este tiempo estamos viendo que estamos viviendo en un tiempo lleno de maldad, en un tiempo que ya estamos, por ahí he escuchado que estamos casi viviendo en el tiempo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero nosotros que somos gente dedicada al Señor, dedicada a su palabra, nosotros vamos a buscar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, ligarnos al Espíritu del Señor para poder caminar rectamente delante de Dios. ¿Cuántas personas trataron de convencerlo en ese tiempo a Enoc de que se dejara de todo eso, de andar hablando de la verdad del juicio? Y que se concentrara en el amor y cuidado de Dios. Mucha gente, yo creo que se lo quería impedir, pero no amaba al Señor. Otra referencia en el libro de Judas era que en este tiempo era un tiempo de gente impía, de personas que no seguían a Dios, que llevaban una vida desordenada. Piense nada más hoy en día la impiedad
el destrozo horrible del mundo. Ahora, ¿cómo estamos viviendo? Estamos viviendo un tiempo de desorden, donde hay engaños, donde hay robos, donde hay asesinatos, donde las drogas han aumentado, porque las hechicerías también han aumentado. Matan a niños para ser sacrificados. El alcohol, el odio entre las familias, el odio entre toda la gente, que porque si él tiene, que porque yo no, el desánimo en la iglesia, que se han retrocedido atrás, la negación en cuestionar la palabra del Señor, en no querer saber nada del Señor, en que piensan que ellos son totalmente autodependientes de Dios y que ellos pueden hacer las cosas, y no es así. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos predicando la palabra del Señor? Siempre debemos de enseñar y predicar el amor y la misericordia de Dios. Pero también se debe de enseñar y predicar siempre la segunda venida y el juicio venidero de Dios. Porque siempre predicamos de las buenas nuevas, pero también tenemos que predicar del juicio venidero del Señor, porque van a venir tiempos difíciles. Es importante predicar el amor del Señor, sí, pero van a venir tiempos difíciles en los cuales nosotros también tenemos que decirle a la gente, advertirle que tienen que buscar, que tienen que aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador para que se libren de ese juicio venidero. ¿Cuántas personas se pierden porque no les hemos advertido el juicio venidero? ¿Cuántas y cuántas y cuántas? Dice la palabra de Dios en Mateo 24:3, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Verdad? En segunda de Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Las escrituras dicen acerca del amor del creyente y tenemos 10 puntos que quiero compartirles. Noé caminó con Dios y lo pudimos ver porque él era justo. Y dice en Génesis 6:9, dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. El segundo, Abraham se le exigió que caminara delante de Dios, dice Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué hizo? Obedeció. Obediencia es lo que nosotros tenemos. A nosotros también se nos exige. Y dice Miqueas 6:8, oh Dios, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humíllate ante tu Dios. ¿Ve cómo sí? Nosotros debemos caminar también delante de Dios. Salmos 116:9. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Se da cuenta? Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Nosotros debemos de caminar delante de Dios. Es lo que la palabra del Señor nos dice. En Deuteronomio 13:14, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él serviréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Debemos de caminar detrás de Dios.
en pos de Dios, de vuestro Dios, y de seguir los pasos del Maestro. El punto 6, debemos seguir a Dios y caminar en amor. Esto lo dice en Efesios 5:2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces debemos caminar y seguir a Dios, ¿verdad? En amor. Punto número 7. Debemos caminar en Cristo. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, ¿verdad? Debemos de caminar con Cristo. Andad en el Señor. Punto número 8. Debemos caminar por fe y no por vista. Dice, segunda carta a los Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Tenemos que ver las cosas que no son como si fueran y caminar en fe y dar pasos firmes. Amén. El punto número 9, debemos caminar en la luz. Dice la palabra del Señor, un salmo, que nosotros debemos de caminar en su luz, ¿verdad? Pero vamos a primera de Juan, carta de Juan, epístola de Juan, primera de Juan 1:7, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, nosotros debemos de caminar en la luz y así nosotros tendremos una comunión unos con otros, ¿verdad? Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Punto número 10. Debemos de caminar en verdad. Salmos 26:3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Entonces tenemos que caminar en verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Salmos 27:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Y así constantemente hay muchísimos versículos donde tenemos que caminar con el Señor, tenemos que avanzar, dar pasos firmes sin regresarnos atrás. Constantemente, volvamos rapidito a Enoc porque el tiempo se nos termina, pero para la gloria y honra de nuestro Dios, Enoc tenía una familia numerosa de hijos e hijas. Como lo vimos en Génesis 5, versículo 22, una persona puede caminar con Dios y tener una familia, ¿verdad? Porque no tenía una familia grande, pero a veces decimos, no, es que tengo una responsabilidad grande y pues no puedo ir a la iglesia y no puedo, pero no tenía una familia grande y aún así él caminó con Dios. Puede estar usted casado y caminar con el Señor, porque grandes bendiciones vienen. Entonces vemos que Enoc fue trasladado y llegó a la presencia de Dios sin morir. Lo que las Escrituras nos dice es que Dios se lo llevó. Sencillamente quiere decir que no fue transferido de la tierra al cielo sin morir jamás. Bueno, Dios trasladó a Enoc para demostrar y simbolizar de alguna manera la promesa eterna que tenía ya para nosotros. Enoc creyó en la promesa de Dios, de la simiente piadosa que Dios iba a enviar al mundo.
al Salvador. Él creyó que el Salvador iba a salvar al hombre del pecado, de la muerte, del juicio, y que iba a restaurar al hombre a la perfección y a la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que creer en esas promesas. El traslado de Enoc demostró que la vida eterna es una realidad. El hombre vemos que puede vivir para siempre. Nosotros tenemos vida eterna porque tenemos esa promesa de parte de Dios. Y vamos a Juan 3:16, dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Y dice en Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Juan, en el libro de San Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Nosotros creemos que en todo esto que Dios ha dejado en las Escrituras, y por esa convicción que tenemos de parte de Dios, nosotros tenemos que volvernos. Si tú, amado amigo, amada iglesia, has retrocedido, te invito a que regreses y continúes caminando de la mano del Señor, que continúes dando pasos firmes y busca del Señor. Dice la palabra que busquemos del Señor entre tanto que hay esperanza. Nosotros creemos, como yo les comentaba, creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo te invito en esta hora que puedas retomar, si te has alejado, que vuelvas a retomar y caminar con el Señor. Y si sigues buscando del Señor, continúa y no retrocedas. Bueno, pues en esta hora el tiempo se nos está terminando, pues quiero hacer una oración y que el Señor pueda sellar todo esto que nos ha dado para poderlo llevar por obra cada día de nuestra vida. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que nos has permitido el poder dar pasos firmes, Señor, el poder conocer, Señor, los secretos, Padre eterno, que tienes para nosotros, Padre. Señor, permítanos, Señor, tener una vida piadosa delante de ti, Padre amado, Señor, mi Dios, para poder caminar, Señor, al lado tuyo, atrás tuyo, Señor, siguiendo tus pasos, seguir tu camino, Padre amado, Señor, y poder llevar esas buenas nuevas, Señor, pero también hablarle a la gente de tu juicio venidero, Padre. Señor, en esta hora pedimos, Padre amado, que en el tiempo, Señor, mi Dios, que podamos compartir tu palabra, Señor, siempre sea en amor, Señor, en diligencia, Padre. Y que también, Señor, mi Dios, veamos, Señor, las cosas como tú las ves, Padre amado. Por eso, mi Dios amado, yo ruego a ti, ruego, Señor, que tú seas, Padre de la gloria, Señor. Que tú continúes, Padre, examinándonos, Señor, a nosotros también, Padre, y examinarnos nosotros para la gloria y honra tuya, y poder cambiar actitudes quizá que no te gusten, Padre, para poder, Señor, vivir ese camino, Señor, de santidad que tú nos has mostrado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, proclamamos, Señor, tu nombre y creemos, Señor, que tu amor y tu misericordia es siempre para cada uno de nosotros, Padre, por siempre, Padre de la gloria. Señor, creemos, Señor, en tu bendita palabra, creemos que tu amor y tu misericordia es con cada uno de nosotros.
en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pues vemos aquí que Dios demostró su poder para darnos una vida eterna. Entonces, pues vemos que el Señor nos invita a caminar con Él constantemente. Nos invita y nos exhorta a que debemos de caminar para poder crecer en Él, para poder llevar su obra a toda criatura, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, sino por el contrario, nosotros debemos de creer que Dios es el dueño de todo, de nuestros tiempos, y si nosotros estamos interesados en seguir aprendiendo del Señor, pues continuemos dando pasos firmes delante de Dios. Ahora pues yo quiero decirles, invitarles que pues los esperamos en Hay Poder en Jesús, México, en Avenida México, número 7, esquina Francia, Colonia Olímpica, a 2 calles del Metro Olímpica. Y bueno, los servicios o las transmisiones que están pasando son los días martes, miércoles y jueves. Estamos en línea a las 11 de la mañana por YouTube, por Facebook. Los ministerios de Hay Poder en Jesús te pide que asistas, que vayas, te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y bueno, pues este tiempo le damos a Dios gracias porque Él ha sido bueno. Y bueno, pues que Dios les bendiga grandemente. Hasta pronto.